Bueno, hoy te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Un invitado. Wow. El primer invitado Pueblo People, pana. ¿Qué tecnología? ¿Qué Sí, sí, tecnología? sí. Vamos a hablar con Pedro Rosas. Ok. Pedro Rosas es un economista que Ujú. escribe en Caracas Chronicles Ok. y que sabe muchísimo de números. Ok. Entonces, él nos va a dar una pequeña clase de cómo leer y entender las encuestas. Sí, aquí para Sí, las elecciones sí, aquí en Estados Unidos. exacto, para las elecciones de Estados Unidos. Pero el artículo se los vamos a poner en... Bueno, si están viendo esto en YouTube, va a estar en el About. Ujú. Vamos a poner el link ahí. Vale la pena que vean el artículo porque o Súper sea, interesante. tiene muchísima carne. Si son nerds de números, junkies políticos, métanse ahí. Lo, Pe- lo que más me gusta de la conversación es como quitar un poco ese mito de que las encuestas no sirven. Como que siento sí, que todos de alguna sí. forma Y con además lo que se que, vivió en el y además que 2016. en Venezuela nosotros venimos un poquito heridos Sí. por eso. De hecho, nosotros en Caracas Chronicles hicimos en las elecciones de 2015 Ujú. con Omar Zambrano, Ujú. que es economista también. Él hizo un modelo de predicción Ujú. que además era, o sea, la típica cosa que verías como en 538 y Ujú. en todas estas, de que si movías las flechitas y ponías que si o sea, cuánto ganabas y te decía Sí, como que, se iba moviendo el exacto, mapa. se iba moviendo el mapa, pero el modelo de predicción era interesante porque utilizaba, cruzaba datos de encuestas Ujú. con cómo habían votado los venezolanos en las últimas elecciones. El problema, evidentemente, para nosotros los venezolanos es que ese tipo de cosas murieron Ujú. porque, por un lado, no tienes como que buena data. Esto lo dice, de hecho, lo dice Pedro en el artículo. Ujú. Por un lado, no tienes buena data. Todo surge de buena data. Exacto, todo surge de buena data. Tienes encuestadoras que a lo mejor son más o menos decentes, pero no tienen, o sea, hacen encuestas de vez en cuando, la muestra es pequeña Ujú. y hoy en día las encuestadoras se han basado, o sea, se han puesto a preguntarle a la gente, o sea, se han enfocado en el tema humanitario. Ujú. Y por otro lado, los números del gobierno. Ujú. Anteriormente, incluso en el gobierno de Chávez, había unos números un poquito más confiables. Ahorita, por supuesto, no están casi que ni disponibles. Y además no tienes un ente más o Claro, pero menos incluso serio, yo pues. me refiero a la Pero ayuda de las encuestas de acá, ni no, no, siquiera no, no, pero no, yo estaba hablando de Venezuela en el ujú, sentido de que, o sea, para de nosotros la esto es algo percepción, que sí. es completamente ajeno. Ujú. Ese modelo que nosotros en aquel momento convertimos en un app Ujú. de Omar Zambrano, que vale la pena que lo sigan también. Ujú. Que él tiene una consultora que se llama Thinkanova, Ujú. que también es un tipo como de números Ujú. súper duro. Pero eso es para nuestra cabeza venezolana. Ujú. Ahora, para el venezolano que ya viene con eso, que además seguía las elecciones en 2016, también tiene un plomo en el ala, porque todo el mundo tiene un plomo en el ala con el tema de la confianza en las elecciones, después de que todas las, de la confianza en las encuestas, después de que todas las encuestas se pelaron, Ujú. quedan ganadoras Hillary y ganó Trump. Sí, que volvemos, no fue que se pelaron necesariamente, pero Eso sí, es lo que nos van a explicar ahorita. exactamente. Exacto. Eso es lo que Pedro nos va a explicar ahorita. Si fue que se pelaron o que nosotros no sabemos leer las encuestas o de qué Bueno, se trata. entonces vamos a hablar con Pedro. Entonces vamos a hablar con Pedro, que cómo le damos el pase. Rueda videotape, pues ahí hay un Sí, copyright. o pasa la transición y ahí arrancamos. Transición. Dale. Aquí tenemos entonces al economista y colaborador de Caracas Chronicles, Pedro Rosas, que bueno, publicó un artículo esta semana Ok. en Caracas Chronicles, donde básicamente, o sea, bueno, como ustedes saben, Caracas Chronicles es una página donde se habla de Venezuela en inglés. Ujú. Pero en este artículo Pedro no habla de Venezuela, porque como todos estamos obsesionados con el tema de las elecciones de Estados Unidos, y Pedro está obsesionado con los números, pero en Venezuela no hay mucho que hacer con los números. Exacto.
Entonces, básicamente lo que él hizo ahí fue una especie de primer para saber cómo leer encuestas y political forecasts. Exacto. Entonces, bueno, Pedro, bienvenido. Eres el primer invitado de Pueblo People. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por el honor. Necesitamos a alguien que nos explique todos estos números y toda esta locura, y también como que nos ayuda a superar un poco, bueno, para algunos el trauma de 2016 y para otros la gran sorpresa de 2016, dependiendo de qué lado político lo veas. Pero definitivamente es algo que nosotros también a nuestra manera estamos obsesionados, y nos encantaría que nos ayudes como que eso, Sí. a tratar de entender cómo interpretar la cantidad de encuestas que estamos viendo todos los días, y sobre todo en un país tan complejo electoralmente como Estados Unidos, donde cada estado es distinto y Sí. cada encuesta tiene un valor distinto y, en fin, Y yo se creo- puede complicar muy rápido. Yo creo que el punto de partida es ese que acabas de decir, cuando dices que el trauma de 2016. ¿Tú puedes explicarnos un poco qué fue lo que pasó en 2016 y por qué, o sea, y por qué ese trauma? ¿Qué fue lo que pasó? Las encuestas se equivocaron y daban a Hillary ganadora y ganó Trump. ¿O qué fue lo que pasó ahí? Sí, vamos a empezar por lo que tú dices de que las encuestas se equivocaron, ¿no? Lo primero, lo más importante es entender que las encuestas por diseño se equivocan. ¿Ok? Las encuestas, la idea es que están describiendo, en el caso sobre todo de elecciones, eventos inciertos, ¿no? Que no es seguro cuál va a ser el resultado, y tratan entonces de describir la probabilidad de que ocurran ciertos resultados, ¿no? La probabilidad de que gane Hillary y la probabilidad de que gane Trump. Y en ese momento lo que decían las encuestas en efecto era que Hillary era la favorita, no quiere decir que fuera imposible que Trump ganara. Y entonces, en efecto, hubo errores en las encuestas, pero aquí lo más importante no es que si las encuestas hubo un error o no, porque siempre lo hay así sea pequeño, es dónde fueron los errores. Entonces, hubo errores digamos, en estados demócratas, por decirte, California, Nueva York, estados en los que se esperaba que ganaran los demócratas, en las que Hillary sacó más votos de lo que las encuestas decían que iba a sacar. Entonces, claro, ahí el error no importa porque eran estados que ya todo el mundo estaba contando en la columna de Hillary. El tema es que también hubo errores en el otro sentido, a favor de Trump, en los estados claves. Y tres en particular, ¿no? En Michigan, Wisconsin y Minnesota, creo que son los tres estados, ¿no? Bueno, o sea, tres estados que todo el mundo daba en la columna de Hillary. Las encuestas están más o menos cerradas, y sobre todo en la última semana se empezó a ver en las encuestas como Trump empezó a remontar, ¿no? Entonces, bueno, la equivocación fue quizás ahí en esos tres estados, y como yo también digo en el artículo, okay, ¿cuál fue el error? Bueno, que aparentemente las encuestas estaban subestimando lo fuerte que estaba Trump en algunos grupos poblacionales, en particular las personas blancas sin estudios universitarios, ¿no? Personas que nada más quizás tienen el bachillerato, que son como el 40% del electorado. Entonces las encuestas estaban quizás subestimando a Trump en ese grupo poblacional. Resulta que votaron algo así como 60-30 a favor de Trump. Y bueno, y Trump ganó eso. Y también hay un tema que, y ya por ahí digamos, pues, incluso podemos brincar a esta elección, y es que sí, es verdad que tú veías a Hillary sobre Trump con un margen de 4 o 5 puntos, pero Hillary tenía un techo. Tú veías a Hillary que sus promedios no pasaban esos estados de 46, 47%, y con un número de indecisos y de personas votando por un tercero candidato de más del 10%. Llegado el día de la elección, la gente decide por quién vota. La gente que de repente está diciendo que iba a votar por Jill Stein o quien sea, termina decidiéndose por alguno de estos dos candidatos, y resulta que, bueno, de ese quizás 10% de indecisos, Trump ganó 2/3, el 60%, y ahí entonces superó a Hillary por muy poco. Hillary de 46 que le dan en las encuestas terminó sacando alrededor de 47 en estos estados, y Trump 48. O sea, una diferencia mínima, pero de nuevo, tú veías a Hillary con un techo en 46-47, que no es una victoria asegurada en una elección básicamente de dos candidatos. Lo que tú estás viendo ahorita en esos mismos tres estados con Biden y en otros estados también, es que quizás el margen no es mucho mayor que el de Hillary, 5 o 6%, pero Biden está consistentemente tocando el 50%.
en su promedio y en encuestas individuales. Entonces, Trump puede crecer todo lo que quiera, pero si el otro candidato tiene más del 50%, no le ganas, ¿no? Exacto. Entonces, claro, no quiere decir que eso no pueda cambiar de aquí a un mes que falta para la elección, pero por lo menos es la situación hoy. Por eso es que Biden se ve, vamos a decir, tan fuerte en esos estados claves, a pesar de que el margen, lo que tenía Hillary, no es distinto, pero se ve con un techo de 50 versus o un techo quizás de 51 versus un techo de 46, 47 que se le veía a Hillary. Claro, que básicamente implica que Trump no solo tendría que agarrar independientes, sino literalmente convencer a personas que estén votando por Biden de no hacerlo y votar por él, ¿no? O sea, eso... Exactamente, sí. Exacto, que eso por supuesto se hace mucho más complicado que convencer a alguien que está indeciso. Exacto, y que también, bueno, esta elección es distinta porque no hay un tercer partido, no hay una Jill Stein sacando 4 o 5% en las encuestas de votos, pues, Bueno, ¿no? está Cañe por ahí. Que de repente va a sacar 4 o 5 votos, quizás, pero Exacto, exacto. no porcentaje. Entonces sí, o sea, lo tiene cuesta arriba Trump en esos estados claves que fueron los estados que dieron la sorpresa, digamos, esa noche. Pero hay una cosa que a donde yo quisiera llevar un poco la conversación también, que es como que después de 2016 queda como una especie de desconfianza y una noción de que, no, pero lo que dicen las encuestas no importa. Las encuestas se equivocaron. Las encuestas se Exacto. equivocaron. Está el pero- voto secreto de Trump. Exacto. Y hoy en día es como, hay como una, es eso, es como una narrativa que hay de que... Incluso de los que creemos en las encuestas hay muchísima Exacto. cautela. Es como que Exacto, pero estamos- yo creo sí. que mi pregunta es aquí, es esa. O sea, las encuestas en términos de lo que viene aquí en las elecciones de Estados Unidos, importan. Sí, claro que importan, pero es bueno, como dijo Osvaldo, la palabra cautela. O sea, yo lo digo en el artículo, a mí no me gusta quizás para hablar de encuestas la palabra confiar, porque las encuestas no están diseñadas para que tú necesariamente confíes en ellas, o por lo menos en términos de encuestas políticas. La única manera que tú sepas si la encuesta es buena es que tú repitas la elección 100 veces y veas el rango de, digamos, de distintos resultados y si la encuesta te está describiendo ese rango de resultados correctamente, porque eso es lo que describe la encuesta, describe un rango de resultados posibles, no describe, yo creo que va a pasar 52-48. Si no va a bien leída, te dice, mira, yo pienso que el rango de este candidato está entre esto y el rango de este otro candidato entre este y esto. Yo pongo un ejemplo para poner unos números que es el ejemplo que pongo en el artículo. Vamos a suponer que tú tienes una elección, que yo te digo, mira, Trump o Biden está arriba de Trump 52-48 en Florida. Dices, bueno, 4 puntos, suena bien, y margen de error, yo te digo que es 3%. Entonces la gente dice, bueno, está fuera del margen de error. Primero, eso es incorrecto decir que está fuera del margen de error porque la gente piensa que el margen de error es sobre ese 4% de diferencia. Pero el margen de error es sobre el número de cada candidato. Entonces yo lo que en verdad te estoy diciendo es, mira, esta elección debería estar entre 55 Biden y 49. Y por el lado de Trump, entre 45 y 51. Ahí ya tú puedes ver que, bueno, yo te estoy Se escribiendo cruzan. escenarios en los que se cruzan, Sí. en los que Trump Sí. puede ganar hasta por 2 puntos. Y la encuesta estaría correcta. O sea, tú puedes decir, o sea, entre comillas, la encuesta estaría bien, porque es uno de los Escenario. escenarios que describe. Entonces, las encuestas están diseñadas de manera que una de cada 20, 95%, va a estar en esos escenarios que te dan. ¿Ok? Entonces, claro, cuando la gente le dice 95% de confianza, suena bastante alto, pero en verdad no es tan alto. O sea, Sí, te equivocas claro. una de cada 20 veces. 99%, que suena, bueno, nada más 4% de diferencia, bueno, te equivocas uno de cada 100. Es una diferencia sustancial en el Sí. nivel de confianza. Entonces, ese sentido, pienso que las encuestas sí ayudan a describir una serie de posibles escenarios, pero no se trata de confiar ciegamente en ellas porque no están diseñadas para eso, ¿no? Y- Lo otro que tú decías sobre el voto secreto, bueno, como te decía, el tema quizás en el 2016 no era un tema de voto secreto, sino más bien un error en las encuestas, o sea, o quizás un error en cómo estaban empezando unos grupos poblacionales que pueden ocurrir en cualquier estado y en este caso ocurrieron en los estados que decidieron la elección, ¿no? Y como te digo, ocurrieron también en California, en Florida, como siempre ocurren todos los años, pero no son necesariamente los que hicieron la elección. Entonces, ahí, ¿cómo medir, por ejemplo, lo del voto secreto? Ahí tú puedes encuestar a la gente por teléfono
y puedes encuestarla online. Si hay un voto secreto, tú deberías de esperar que haya una diferencia entre una encuesta por teléfono y los resultados que da y una encuesta online, porque la gente que de repente le da pena Claro. decir que va a votar por Trump no lo hace por teléfono, pues no tiene por qué, digamos, callárselo cuando está respondiendo una planilla en internet. Y no hemos visto esa diferencia entre esos dos tipos de encuestas. Ok. O sea, no hay una diferencia sistemática. En promedio están dando más o menos lo mismo, entonces es difícil pensar que hay un voto secreto. Interesante eso, me gusta ese Sí. insight. Eh, Está bien, y entonces de alguna forma creo que lo que estamos leyendo de las encuestas ahorita es que definitivamente Biden está en un terreno mucho más sólido. Si tú tuvieses que elegir cuál de los dos candidatos quisieras ser, probablemente elegiría Biden, ¿no? No por el temas políticos, sino de chances de ganar. Y un tema que pasa mucho, que creo que tú mencionas, es que hay veces la gente se confunde con el término de chances of winning, los chances de ganar, y el nivel de apoyo que tiene el candidato. Por ejemplo, uno puede pensar que, no sé, ahorita estoy diciendo cualquier número, pero que Biden tiene 55% de apoyo, pero en chances of winning, por lo menos hoy en 538 dice que tiene 82 sobre 100. Pero eso básicamente lo puedes leer de dos maneras, eso es lo que yo creo, lo puedes leer como, wow, tiene 82 sobre 100, pero eso quiere decir que Trump tiene, de esos 100 escenarios, hay 17 en los que él gana. O sea, no es que está diciendo que, que ese es el chance, o sea, es que esa es la popularidad de Biden, 82%, es simplemente los chances de ganar. ¿Puedes explicar eso un poquito para que la gente, si es que tiene sentido lo que acabo de decir? Sí, o sea, esos modelos describen, como tú dices, chances de ganar o probabilidad, ¿no? La probabilidad de ganar. Ellos sencillamente simulan la elección, un modelo estadístico con una computadora, con una serie de parámetros que le meten. Los parámetros son las encuestas y otra serie de cosas que ellos pueden decir, bueno, el estado de la economía, la popularidad del presidente. eh, y entonces el modelo simula las elecciones en todos los estados, ¿no? Y después tú empiezas a sumar los votos, los 29 votos de Florida, los 20 de Pensilvania, y ves en cada uno de esos escenarios quién ganó. Y después la computadora hace eso 40.000 Exacto. veces. Lo hace 40.000 veces y empieza a contar. Bueno, Ujú. en el escenario 1 ganó Trump, en el escenario 2 ganó Biden, y así va contando hasta 40.000. Y de ahí saca el número, bueno, si ganó el 70% de estos escenarios, de estas simulaciones, las ganó Biden, yo digo que tiene 70% Ujú. de chance, y el otro 30%. No quiere decir que, de nuevo, que no tiene que ver con popularidad, no tiene que ver con encuestas, como tú estás diciendo, tiene que ver sencillamente con Exacto. el estado digamos, de incertidumbre que describen hoy las encuestas. Estos son los chances, pero como te digo, al final tenemos una sola elección, no puedes repetirla, y no hay manera la verdad es que no hay manera de ver si Claro. el modelo está bien o mal, que ganara, digamos, en el Exacto. 2016, que ganara Trump en vez de Hillary, no quiere decir necesariamente que el modelo está mal. El modelo te dice, hay algo más probable, hay algo menos Hubo probable, pero escenario. no, exacto, y ninguno es imposible. O sea, Exacto. Sí, es como que, bueno, o sea, Venezuela juega exacto. fútbol contra Brasil. ¿Es imposible que le gane? No es imposible. Ahora, es improbable. Y el hecho de que Exacto. Brasil le gane, perdón, Venezuela en efecto le gane a Brasil, no quiere decir que, entonces yo voy a decir, bueno, esta gente que decía que Brasil es mejor que Venezuela está loca. No, no está loca, sencillamente de repente Brasil tuvo un mal día, ¿sabes? Sacaron tarjeta roja a un jugador, lo que sea, y ese día ganó Venezuela, el partido de fútbol. Sí. Exacto. Entonces, yo creo que hay una cosa bien importante que tú dices aquí, yo creo que es como envuelve todo esto, ¿no? Que es que una encuesta puede equivocarse, pero está bien hecha, Exacto. o sea, está correcta, pues, o sea, puede equivocarse en quién gana, pero está bien. Exacto. Entonces, tomando eso, ahorita yo quisiera hablar o sea, quisiera que nos hablaras un poco como para también ayudar a la gente a que identifiquen las encuestas que no están bien. O sea, ¿qué hay que buscar en una encuesta para saber que está bien hecha? Y yo para entrar Ok. a profundizar en esa pregunta, yo siempre creo que hay como un debate entre si seguir tanto, yo siento que aquí los medios están un poco obsesionados con los national polls, las encuestas Ujú. nacionales, y en comparación a seguir las encuestas por cada estado y realmente hacer la matemática de los colegios electorales, porque realmente eso es lo que define un presidente. Entonces creo que si nos guiamos solo por los national polls,
Sí. hubiésemos estado de acuerdo que Hillary ganaba y eso era lo que pasaba, pero eso no le dio la presidencia. Entonces creo, no sé cómo lo ves tú. Bueno, sobre qué es una buena encuesta, hay cosas a las que nosotros siempre vamos a ser, digamos, ciegos y no podemos ver. Yo lo explico en el artículo, las encuestas no es sencillamente que yo le pregunto a 1.000 personas, tomo las respuestas y tabulo los resultados y listo, sino que tú tienes que tratar de que esa muestra de 1.000 personas, recomponerla de manera que se parezca digamos, al universo de votantes. Entonces, si por azar te tocó que tu muestra eran 70% hombres y 30% mujeres, pero tú sabes que a la hora de votar votan más mujeres que hombres, tú tienes que darle más peso a esas 300 mujeres que recogiste respuestas versus los 700 hombres para que la muestra se parezca. Y eso obviamente hay algo, digamos, de arte y prueba y error. Uno leyendo las encuestas no sabe exactamente cómo lo hicieron, algunas encuestadoras sí lo sacan, ¿no? Pero no es algo que cualquier persona se puede escudriñar ahí y decir lo hizo bien, lo hizo mal. Pero ¿qué podemos buscar lo que la gente que de repente no tiene interés en aprender estadística? Una muestra grande, ¿no? Que sea un buen número de personas. Una muestra grande, estamos hablando un mínimo por lo menos de 1.000, idealmente quizás de 3.000, 4.000 para arriba, sobre todo si son encuestas nacionales. Eh, Quizás ver el récord de la encuestadora, en el sentido de tú ves las otras encuestas que han estado sacando. Por ejemplo, hoy salió una encuesta de Pensilvania, de la Universidad de Monmouth, que da a Biden, ahorita no recuerdo, creo que 12 puntos arriba. Entonces, que Wow. no es la primera encuesta en dar en Pensilvania tan alto a Biden, pero es notoria porque la encuesta del año pasado, de la misma gente, con la misma metodología, daba a Biden, creo que algo era así como 3 puntos. Entonces, en una encuesta que venía, vamos a decir, favoreciendo más o menos a Trump, mostrando una elección cerrada en Pensilvania, que ahora salga con más de 10 puntos para Biden, es algo como para abrir los ojos y decir, oye, mira, esta encuestadora que aparentemente tiene unos resultados medio favorables a Trump, que puede ser un tema metodológico, que ahora salga con una encuesta tan favorable para Biden, quizás es que hay un cambio subyacente importante. Sí. Entonces, ver eso, pues, ¿no? También, por otro lado, hay unas encuestas que tienen tiempo dando a Biden por 10, 15% arriba nacionalmente. Entonces tú dices, bueno, o sea, esta es una encuesta que por X o Y, una cuestión metodológica es favorable para Biden y de repente debo ignorarla si sencillamente si veo constantemente algo tan alto. Entonces yo iría por ver esas dos cosas, ver el tema de la muestra y ver el tema, vamos a decir, del propio récord de esa encuesta. Una tercera cosa que pueden ver, esto no siempre es evidente, pero es que a veces las encuestas son encuestas encargadas por los candidatos, por las campañas, y que ellos entonces deciden hacerlas públicas. Obviamente, solo las hacen públicas si fue una buena encuesta para ellos, ¿no? Exacto. Claro. Si es una encuesta mala, se la guardan. Entonces, tienen que ver eso. A veces en las noticias o algo dicen, esta es una encuesta, la publicó el candidato tal, o esta es una firma que trabaja para demócratas, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, obviamente, si esa se hizo pública, es porque el candidato que la encargó quiere que se haga pública, porque para ella es favorable. Pues si fuera una negativa, no la sacarían. Ah, Y esas ah, tres cosas. había un ejemplo que tú dabas de una encuesta que se hizo hace poco de los venezolanos en Florida. Sí, era una encuesta que la hizo una universidad que se llama North Florida. Si tú quisieras hacer una encuesta de venezolanos en Florida, lo que deberías hacer para hacerla correctamente es empezar a llamar aleatoriamente números de teléfono obviamente vas a agarrar americanos, vas a agarrar cubanos, vas a agarrar gente distintos, pero vas a agarrar venezolanos, ¿no? Y tienes que entonces seguir haciendo esas llamadas hasta que agarres un número venezolano suficientemente grande como para sacar algunas inferencias de ese grupo, hasta que captures, yo que sé, 500, 600 venezolanos. Quiere decir que probablemente tienes que hacer 10.000, 20.000 llamadas. Eso obviamente es bastante caro. Entonces lo que veo que hicieron en esta encuesta es que ellos recibieron una lista de correos de venezolanos en Florida de un non-profit, no dicen quién, y entonces enviaron la encuesta a esos emails. Eso es un problema porque entonces me estás diciendo que la encuesta no es aleatoria, ¿no? Exacto. Me estás Sí. diciendo que la encuesta ya tiene preseleccionada a una gente de un no-profit que, bueno, yo no sé exactamente cuál es, quién sabe, de repente tiene alguna alineación política hacia un lado u otro. Ya tú me estás diciendo entonces que esa gente que respondió quizás quizás digamos, no hay mala fe de nadie, pero bueno, pero quizás es gente que ya se inclina de una parte de otra. Entonces, por eso es que yo dudaría de una encuesta
eso es otro tema importante que la muestra no es aleatoria. Cualquier encuesta decente que tú ves reportada en Twitter, reportada en las noticias, va a ser una muestra aleatoria, ¿no? Y sobre lo que tú decías sobre las encuestas nacionales, en efecto, la que importa es la de los estados, no la nacional. No quiere decir que la encuesta nacional no sea informativa. Claro. Los republicanos tienen una ventaja en el colegio electoral en el sentido de que ellos pueden perder el voto popular y aún así ganar la presidencia. Y en efecto, desde el 92, sí, creo que eran 7 elecciones, los republicanos solamente han ganado el voto electoral una vez, Una vez. que fue en la primera elección de Bush. Pero han ganado la presidencia 3 veces. Entonces, ellos tienen una ventaja que hay varias estimaciones que puede estar alrededor del 3%, en el sentido de que ellos pueden perder quizás el voto popular por 3 puntos y aún así ganar la presidencia. Exacto. Ahora, si estamos hablando de que Biden está arriba 8, 9, 10, si están correctas las encuestas en ese sentido, es un escenario en el que por más que tengan una ventaja en el colegio electoral los republicanos, no puedes decir, oye, no veo un escenario en el que Biden gane el voto electoral por 8 puntos, pero pierda el colegio electoral. Sí, entre más apretadas estén las encuestas nacionales, probablemente menos, no es que no es valor, sino que más atención le tienes que prestar a cada estado para realmente entender lo que va a pasar. Sí, y que los estados, por más que uno tenga que ver las encuestas independientes, no quiere decir que los estados son entre sí todos independientes. O sea, sí, es muy poco probable que, digamos, que Trump dé paliza en Ohio, pero pierda por paliza en un estado vecino como es Pensilvania, Exacto, ¿no? Que exacto. son demográficamente más o menos iguales. Entonces no son tan independientes. Y eso aplica también al país como un todo. Entonces, si yo te digo que Biden gana el voto popular con 1%, y ahí tú puedes apostar casi seguro que entonces Trump ganó el colegio electoral. Porque, Exactamente. y viceversa, pues. Si yo te digo que ganó con 8 puntos Biden, bueno, probablemente también entonces, o ganó casi seguro el colegio electoral porque el país, por más de que haya diferencias entre regiones, diferencias entre razas, diferencias, etcétera, tampoco son 50 países totalmente independientes uno del otro. Sí, siempre hay eventos que pueden como que voltear todo esto, pero ¿cómo estamos de tiempo? Ya un poquito, ya. Ok. Vamos a cerrarlo. Sí, mira, para ir cerrando, en este caso, o sea, porque una de las cosas que tú dices en el artículo es que en las carreras cerradas, por el margen de error, ya es básicamente como lanzar una moneda al aire, pues. Sí. Pero en este caso, ahorita como vamos, pareciera que no es una carrera tan cerrada, ¿no? Y que el valor de las encuestas... Sí, sobre todo las últimas encuestas, las que han llegado en los últimos 3, 4 días, que ya pareciera que reflejan el debate. Siento que lo que había sido una carrera estable, entre comillas, por lo menos desde el punto de vista de las encuestas, pareciera que ahorita la brecha se está abriendo un poco más. Obviamente todavía quedan 30 días que en términos electorales son 70.000 años, pero pareciera que le queda poco tiempo a Trump para reaccionar, ¿no? Sí, bueno, o sea, ha sido bastante estable, pero constantemente a favor de Biden por un margen Exacto. importante, ¿no? Sí, en efecto, en los últimos 4 días, sobre todo ayer y hoy, han estado saliendo encuestas que señalan que quizás hay un movimiento, se está abriendo la brecha a favor de Biden, pero creo que sería lo sensato esperar más tiempo para ver, ¿no? Y, pero más importante que el voto nacional es que se están abriendo brechas en los estados claves, ¿no? En Pensilvania, Wisconsin, Michigan, estos estados del norte, a favor de Biden, que si tú te pones a jugar que hay varias páginas que puedes hacerlo, Sí, jugar, darle estado, es difícil conseguir un escenario en el que Trump pierde todos esos estados y gana la presidencia, ¿no? sí. Yo creo Que que pierde Pensilvania, etcétera. Puede incluso ganar Florida, pero si pierde Pensilvania y todos estos estados del norte, no tiene Se camino. acabó. sí. Así no, así digamos, no pierda ningún estado republicano. Que eso es otra cosa. Ahí vemos la brecha abriéndose en estos estados del norte, estos swing states claves, pero también vemos la brecha cerrándose en estados tradicionalmente republicanos. Vemos, está sacando una ventaja en Arizona, Biden, aparentemente se está cerrando la elección en Texas, en Sí. Georgia, en North Carolina. Si yo tuviera que apostar, yo apuesto que todos esos van a permanecer en el lado de Trump y listo, ¿no? Pero obviamente no es una buena señal para él que en estados en los que no debería estar invirtiendo ni un centavo, está teniendo que defenderlos
Claro. Exacto. porque las encuestas se están cerrando, ¿no? Que estemos hablando de Texas para Biden en octubre habla Sí, bastante habla de bastante. lo que está pasando. Y que bueno, y que aparentemente la campaña de Biden le sobra tanto dinero, o sea, que no están buscando dónde meterlo y por ejemplo parece que van a empezar con una compra creo que de $6 millones en Texas, en televisión, en estos días. Bueno. Entonces es eso, pues yo como te digo, siempre en todas las elecciones, siempre hay un estado que sale diciéndose, oye, mira, Hillary tiene chance en Arizona, tiene chance en Georgia, y etcétera, y viceversa con los republicanos. Y al final no pasa nada, ¿no? Permanecen en la columna del partido Roja. tradicional. Sí. Exacto, pero en este caso, sí, o sea, para los republicanos tiene que ser preocupante que no es uno, sino son varios que están, parecen estar cerrados. Mira, Pedro, ya se nos acaba el tiempo, Perfecto. pero de una vez voy a hacer la locura de invitarte Sí. para hacer el análisis postelectoral de Sí, lo que pasó. pero vas a ser nuestro Perfecto. numbers guy. ¿Ok? Exactamente. Con gusto. Con gusto. Así que gracias, en verdad Dale. buenísima esta conversa y por favor ahí pondremos tus redes y tus artículos para que la gente los lea. Sí. Encantado de escucharte y de que nos ayudes a entender toda esta locurita de las encuestas en este bello país. Dale, Pedro, un Bueno, abrazo. gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, cuídate.